El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Amén. Primera de Corintios 9, del 24 al 27 dice así: ¿No sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Vemos que aquí el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, vemos que le está hablando al pueblo, y pues también igual a nosotros nos habla pues la palabra del Señor. Ahorita que vemos que dice que nosotros como seguidores de Cristo estamos como en una carrera, en una carrera para la vida eterna. Por eso yo le puse llegar a la meta final, porque en esta carrera no es nada más de que ya hoy vine a la iglesia, ya mañana voy a obtener la vida eterna, no. Sino dice que llegar a la meta final es un transcurso que tenemos que pasar. Como vemos que dice en el primer versículo de 1 Corintios 24, dice que no sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Yo me puedo imaginar que todas aquellas personas cuando corren supongamos que para las Olimpiadas, ellos antes de cada país lleva un representante. Así que vemos que lo que ellos hacen, se preparan mucho tiempo, se obtienen de comer tantas cosas, tanta grasa, tanto que algo que les haga daño para que ellos puedan estar en forma, ellos no lo evitan. Y vemos que primero avanzan para llegar compiten entre su mismo país, y vemos que de ahí, el que pasa a la final, vemos que para llegar a las Olimpiadas, allá donde llegan todos de otros países. Vemos que aquí la palabra del Señor nos dice que en esta carrera nosotros es más o menos así. Vemos que la carrera del cristiano dice que seguir, pero es como ahorita que venimos a la iglesia, venir a buscar al Señor y alabarlo, pero no significa que nada más vengamos hoy y ya mañana no, sino seguir constantemente adorando y alabando al Señor. Igual, pero vemos que lo más hermoso de esta palabra es de que vemos que aquí dice que ellos corren, dice, por una corona, dice, incorruptible, dice. Ellos corren por una corona. Vemos que el que gana en las Olimpiadas, ¿qué pasa con ellos? Dice que gana, pero ya pasa 1 año, 2 años, 3 años y se olvidan de ellos. No, es como si, por eso llama incorruptible, porque no sirve para, no corruptible. Pero vemos que nosotros, en cambio nosotros, no solo uno puede llegar a la vida eterna, sino todos nosotros podemos llegar a la vida eterna, dice. Por eso dice que nosotros debemos de correr, así como lo hacía el apóstol Pablo, dice que corría, dice, pero no corría como a la aventura, dice, no, porque él sabía que corría para recibir la vida eterna. Dice que no corría como quien golpeaba el aire, sino él luchaba, dice, ¿por qué? Por ese propósito, porque él sabía que al llegar a la meta, él iba a estar con el Señor. Vemos que así nos dice la palabra del Señor, pues, de que nosotros corramos de esa manera, sigamos sirviéndole al Señor en todo el tiempo de nuestra vida, no solo, como le digo, no solo hoy, no solo mañana, sino todo el tiempo que tengamos. Sigamos al Señor, porque nuestra corona va a ser una corona incorruptible. Que si podemos llegar nosotros a la meta, vamos a estar para siempre con el Señor, vamos a obtener la vida eterna. ¿Y quién nos vamos a ver de ahí? Nadie. Como le decía, lo más hermoso de todo es que no solo uno puede llegar, sino que en cambio para esta carrera todos podemos llegar si le echamos ganas a las cosas del Señor. Y en esta carrera no es fácil. Como nosotros, como seguidores de Cristo, vemos que vamos a tener muchos problemas, muchas adversidades. Sabemos que nuestro enemigo, pues Satanás, vemos que él siempre se quiere interponer en cualquier lugar, en cualquier momento que uno vaya, y él siempre está ahí como piedra de tropiezo para que nosotros evitemos a venir a adorar al Señor. Quizás nosotros ya en un momento de nuestra vida estemos listos para venir al Señor, pero de repente viene una duda o ya nos viene un cansancio, ¿y qué pasa? Nos quedamos en la casa mejor a descansar. Pero esos son dardos que el enemigo nos pone en nuestro caminar con el Señor. O a veces un accidente o el enemigo trabaja de diferentes formas en nuestra vida.
Pero también recordemos lo que dice Filipenses 4:13, aunque nosotros creíamos que sea muy difícil para seguir en las cosas del Señor, pero Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Así que aunque nosotros digamos que no se puede, no podemos seguir adelante, pero si la palabra del Señor nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, eso quiere decir que nosotros podemos seguir adelante, podemos seguir en esta carrera para poder llegar a la meta. Y sobre todo, como le digo, nunca rendirse, porque también la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Que nos dice que, o sea, que aunque en esta carrera vamos a tener muchas tentaciones, muchos obstáculos, pero dice la palabra del Señor que no hay ninguna tentación que no sea humana. O sea, no nos pasa nada más a nosotros, sino a todos los seguidores de Cristo, a todos los seguidores de Cristo les pasa esto, pero dice el Señor que así como nos pasa, dice la palabra del Señor, que fiel es Dios, dice, que así como nos vienen las pruebas, dice, Él también va a dar nuestra salida. Así que por muy difícil que sea la palabra del Señor, por muy difícil que sea el problema que nosotros tengamos, yo pienso que nada es más grande que nuestro Señor. Igual recordemos lo que nos dice la palabra del Señor en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nos fijamos bien en la palabra del Señor, como él le dijo a Josué, dice, siempre meditarás en la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos los problemas, si nosotros queremos solucionarlo por nosotros solos, siempre vamos a estar ahí el problema y nunca vamos a saber cómo solucionarlo. Pero en cambio, si nosotros nos ponemos a leer la palabra del Señor, así cuando nos venga un problema, nos podemos decir, este problema no lo puedo resolver, pero ahí, ¿qué tal? Nos acordamos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O ahí nos acordamos de la palabra del Señor que dice en Corintios 10:13, que ninguna tentación las tentaciones no son humanas, sea el Señor tiene la salida para nuestro problema. Lo que nos está dando a decir la palabra del Señor es de que si nosotros leemos constantemente la palabra del Señor, así que como le decía, por muy grande que sea el problema, siempre va a haber una solución porque nosotros vamos a depender del Señor, porque siempre vamos a estar meditando en su palabra, como lo dice, de día y de noche. No solo hoy, no solo cuando vengamos a la iglesia, sino siempre, cuando tengamos tiempo, agarremos la Biblia y leámosla para que sea de bendición para nuestra vida, y tanto para nuestra vida como para nuestros hijos, porque nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Si ellos ven que nosotros leemos la Biblia, quizás ellos hasta se arrimen y también empiezan a papi, leemos una historia de la Biblia, y ya tú le estás leyendo una historia de la Biblia a tu hijo, y así cuando crezca él va a crecer también con eso, él va a crecer sabiendo de la palabra del Señor. Igual la palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo 2:3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en 2 Timoteo 2, del 11 al 12, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos, Él también nos negará. Como vemos aquí, como le decía, ser seguidor de Cristo no crea que es algo fácil. A veces vamos a sufrir, pero como dice la palabra del Señor, debemos de sufrir. Si sufrimos por causa del Señor Jesús, dice que va a ser de bendición para nuestra vida. Y yo pienso que yo me imagino que aquí en este país, yo pienso que nosotros no sufrimos tanto. Lo máximo que uno puede soportar, o sea, lo que uno puede sufrir aquí es de que tu amigo o quizás tu misma familia que no sea creyente se burle de ti. Pero yo pienso que al burlarse o algo así no nos va a matar. En cambio, se pueden imaginar allá en Asia, en la India, en China, cómo gente muere por causa del Evangelio del Señor. Y aquí si vemos al contrario, si venimos a la iglesia y si un hermano habla mal de nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos. Pero pues eso no, ¿por qué no vamos a ir si está hablando mal de nosotros? Nosotros debemos de tener puesta la mirada en el Señor Jesucristo, como lo dice su palabra. Porque, ¿qué fue lo que pasó con el profeta, con el apóstol Pedro? Cuando vemos que el Señor le dijo que caminara sobre el agua, él caminó sobre el agua, pero que vemos que él llevaba la mirada sobre el Señor Jesús y por eso no se caía, pero cuando él quitó la mirada del Señor Jesús, vemos que ahí fue donde él se hundió. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Como dice la palabra del Señor, si sufrimos,
Debemos de perseverar, debemos de seguir en la palabra del Señor. No importa cuánto suframos por causa del Señor Jesucristo. Como lo dices en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero ¿qué pasa si alguien se burla también de nosotros? Y nosotros, oh, sí, tienes razón, mejor ya no voy a ir a la iglesia, o mejor voy a hacer esto. Si nosotros le hacemos caso a eso, vemos que ¿qué va a hacer el Señor? Dice, Él también nos negará, dice. Imagínense qué feo sería de que cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos negara, dijera, oh, no te conozco, ¿tú quién eres? Y cuando uno aquí viene a la iglesia, pero allá afuera ya no hace conforme a lo que el Señor nos dice que hagamos. Como dice el lema que teníamos antes, dice que somos la sal del mundo y lo que nosotros hagamos, somos la luz del mundo, perdón. Así que debemos de como ser luz aquí y ser luz allá para que ellos vean, la gente de afuera vea que somos la luz del mundo. No solo en la iglesia, sino en todo lugar donde vayamos. Y Hebreos 10:39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vemos que la palabra del Señor nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, dice, sino al contrario, debemos ser de los que tienen fe. Así vengan los problemas, vengan las dificultades, nuestra fe siempre debe estar puesta en ¿quién? En el Señor. Si nosotros tenemos la fe puesta en el Señor, vamos a poder soportar todo, sea lo que la gente habla a nuestras espaldas, todo lo que nosotros pasemos. Imagínense lo peor que puede uno pasar como cristiano. Lo peor que puede pasar, dice la palabra del Señor, que uno debe de perseverar y tener fe y siempre mirar hacia el frente para poder llegar a la meta. Porque también nos dice la palabra en Lucas 9:62, dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que nosotros siempre debe estar nuestra mirada siempre puesta hacia el frente, nunca hacia atrás, porque si miramos hacia atrás, ahí el enemigo se puede aprovechar de que miramos hacia atrás y ahí pueda, oh, mira lo que está dejando atrás. Supongamos que alguien nos invita a un party y nosotros no, pues voy a la iglesia mejor. Y si luego dice, no, pues es a las 6:30, mejor voy un ratito al party y ya luego voy a la iglesia. Pero qué tal en ese momento de que nosotros vamos al party, quizás hasta nos pase algo por estar ahí en un lugar donde no debemos estar. Y en vez de que por nosotros querer haber preferido estar en ese lugar que estar en la casa del Señor. Por eso uno debe tener cuidado. Si uno ya dispuso este día especial para venir a adorar al Señor, o sea, nada ni nadie les haga cambiar de opinión. Si te dijeron, no, voy a adorar al Señor este día, así que vamos a adorar al Señor mejor. Igual Filipenses 3, del 12 al 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como podemos ver al apóstol Pablo en la carta aquí a los filipenses, vemos que ese apóstol, a mí me gusta siempre hablar así conforme a lo que ellos vivieron, porque es lo que nos ayuda a nosotros para crecer en el evangelio. Vemos que como ese apóstol Pablo nos enseña que ese apóstol era un siervo humilde, porque vemos que él siempre en todo tiempo decía, no que ya lo haya alcanzado, dice, sino que sigo, dice, prosigo a la meta, dice, a ver si logro aquello, dice, por lo cual el Señor Jesucristo me llamó, dice. Muchas veces nosotros nos confundimos, muchas veces nosotros quizás ya porque venimos aquí y predicamos la palabra del Señor, a menos, voy a hablar de mí, si yo vengo aquí a la iglesia y ya me subo aquí y predico la palabra del Señor, o ya tengo un ministerio, somos líderes jóvenes, yo me voy a creer más que otra persona, voy a decir, no, yo creo que ya no necesito trabajar más en la obra del Señor, porque yo creo que ya con eso voy a ir a la vida eterna. Dice que no, dice que eso no es verdad. El apóstol Pablo nos enseña que en todo tiempo, dice, que tenemos que estar alabando al Señor, dice. No porque ya tengo ministerios, no, eso no significa nada, al contrario, más adelante debo de seguir más adelante luchando y perseverando, dice, para llegar a la meta, tengo que perseverar, seguir adelante, tengo que evangelizar, hablarle a otra gente también de lo que Dios hace en nuestras vidas. Siempre seguir trabajando en la obra del Señor, no quedarse estancado porque uno piensa, ya tengo 15 años en
en el Evangelio ya, por eso voy a dar la vida eterna. Claro que no. Siempre seguir trabajando y siempre ir para adelante para poder llegar a la meta. Igual la palabra del Señor nos dice en Mateo 22:14, dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Como les decía, hay muchas personas que quizás hacen milagros y sanidades y muchísimo resto de cosas, o pastores quizás que tengan iglesias grandes. Pero no, eso no, dice la palabra del Señor, que no por eso quiere decir de que ya sean salvos. No, dice la palabra del Señor que uno debe de estar, por eso uno siempre debe estar con el Señor todo el tiempo orando y meditando siempre la palabra del Señor, que esa comunión que uno tiene con el Señor nunca se vaya. Porque si dejamos en un momento ir a esa comunión del Señor, quizás en ese momento que nosotros dejemos ir esa comunión, quizás en ese momento el enemigo se meta en nuestra vida y por ese momento que nosotros dejamos esa comunión con el Señor, nosotros podemos perder hasta nuestra alma. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, porque dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero qué hermoso sería, ¿verdad?, mirar a todo el pueblo de Maranata ya alabando al Señor en el cielo. Eso yo pienso que sería lo más hermoso, hermano. Igual primera de Timoteo 4, del 1 al 8, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vemos que el apóstol Pablo aquí en esta palabra, él nos dice de que en todo tiempo debemos de estar hablando del Señor. Y así, si nosotros miramos quizás a un hermano que está haciendo algo indebido, algo que no es de agrado ante los ojos del Señor, ¿qué es lo que nos dice la palabra que debemos hacer? Debemos de reprenderlo, no de a decirle cosas de nosotros mismos, oh, que no debe hacer esto. No, dice que nosotros debemos de reprenderlo conforme a la palabra del Señor. No nos debemos de creer más que Él y oh, esto no está bien y de humillarlo. Porque vemos que la palabra del Señor no dice eso, sino que en todo tiempo debemos de hablar, exhortarlo y decirle pues de que sigan adelante. Si eso no está bien en las cosas del Señor, debemos de animarlo para que Él se abra sus ojos y Él pueda entender pues de que eso no está bien. Porque vemos que como dice la palabra, dice, van a haber tiempos en que ya la gente dice, nada más va a querer oír o nada más se va a ir con la gente que le diga de lo que les beneficia a ellos. Si nos damos cuenta en las enseñanzas que hemos estado viendo, enseñanza bíblica los lunes, dice que había un rey Acap y su esposa Jezabel, dice, que era lo que tenían esos reyes. Dice, esos reyes tenían 450 de Baales, dice, que siempre le profetizaban lo que ellos querían oír, dice. Por eso ellos los querían y los tenían en sus casas y les daban de comer. Sin embargo, dice que a los profetas del Señor, ¿qué hacían? Dice, no los querían, los mandaron a matar y hicieron que el profeta Elías huyera. ¿Por qué? Porque no lo querían. ¿Por qué? Porque el profeta Elías, no le hablaba lo que ellos querían oír, sino le hablaba la palabra del Señor. O sea, que era la verdad, pues. Pero ellos no querían oír eso. Sin embargo, vemos que dice que hasta que llegó el tiempo, pues, de que el Señor, pues, fue y le habló al profeta Elías de que le hablara, pues, que les exhortara, pues, de que todo no estuviera bien. Y hasta que pasó eso, vemos que el rey pudo abrir sus ojos, pero, pues, desafortunadamente, como tenía una esposa que él hacía lo que su esposa hacía, no sirvió de nada, no sirvió que sacrificaran a los 450 profetas de Baal. Pero como le decía, así como ese rey, que al rey le gustaba escuchar esas cosas, como se puede decir, todo lo positivo. Vemos que dice la palabra del Señor que a veces hay gente dice que le gusta oír todo lo positivo, todo lo que sea bueno, oh, esto es bueno, oh, esto, oh, está bien, oh, estoy haciendo esto, oh, esto está bien, está perfecto, siga haciéndolo así. Pero vemos que si no
Si no está bien, dice, ante los ojos del Señor, nosotros debemos de qué, de exhortarlo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, pues, nos dice de que nosotros debemos exhortarlo en todo tiempo. No solo debemos de hablar de bendición, sino también debemos de hablar de las cosas que el Señor quiere, pues, que uno hable después, la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que también en Juan 6:63, dice que el Señor le hablaba a sus discípulos, le hablaba palabras de vida eterna. Y dice, cuando le hablaba palabras duras, dice el Señor al pueblo, pues, dice que los discípulos decían, oh Señor, dice, pero esa palabra es tan dura, dice que ¿quién la va a poder oír? Y dice que el Señor le decía, dice, el Espíritu es el que da vida, dice, la carne, dice, para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta lo bueno, dice, pero no le gusta pues lo de la palabra del Señor. Solo a nuestro espíritu es lo que sí le gusta. Por eso nuestra carne no siempre quiere, no vayas a la iglesia, no hagas esto. ¿Por qué? Porque no quiero oír eso. Pero vemos que el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, dice. Las palabras que yo hablo son espíritu, dice, y son vida, dice. Así es la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor son vida eterna para nosotros. Si nosotros hacemos todo conforme a lo que la palabra del Señor nos dice, es donde nosotros podemos llegar a la meta, llegar a esa meta final, que llegar a la Nueva Jerusalén. Imagínense, llegar a la Nueva Jerusalén con el Señor y estar todos alabando al Señor, ¿no sería lo más hermoso? Como le digo a veces, a veces si la palabra del Señor es muy dura, nosotros creemos que es muy dura, no es muy dura, es que el Señor nos está hablando a nosotros, y es donde nosotros debemos de agarrar esa palabra y decir, oh, amén, el Señor tiene razón. No yo, sino el Señor tiene razón, porque su palabra es la que, por medio de ella es la que podemos obtener vida y vida eterna. Si hacemos todo conforme a su palabra, si le servimos al Señor, si hacemos como Josué, que fue lo que hizo, pues obedeció al Señor, por eso siguió adelante. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Yo pienso que Abraham, Josué, Isaac, todos esos profetas anteriores, o el apóstol Pablo, el apóstol Juan, vemos que todos esos siervos del Señor eligieron caminar con el Señor y eligieron sufrir, dice, antes de que gozar, dice, de los deleites de la vida. Como vemos que ¿qué fue lo que hizo Moisés? Dice que Moisés se crió en la casa de Faraón, dice, el rey de Egipto, dice, pero sin embargo él dice que él prefirió dejarlo todo, dice, y irse y escapar, dice, de ahí. Y luego el Señor lo usó para salvar al pueblo de Israel. Vemos que él decidió dejarlo todo y ser, como que dice, un donadie, pues, como se puede decir así. Porque él lo tenía todo en Faraón, pero a él eso no le gustaba. Ya el Señor tenía otros planes para él. Vemos que por medio de eso el Señor lo utilizó y él pudo llegar a la meta. Aunque le falló al Señor cuando el pueblo se rebelaba. Él también a veces le falló al Señor, pero vemos que luego él siguió fiel, pues. Como el rey David también vemos que fue un gran rey. ¿Qué fue lo que hizo? Él siempre hacía lo que el Señor le decía, y por eso él también llegó a la meta. Por eso sí le digo de que nosotros estamos en este mundo y a veces se nos va a hacer difícil, pues, porque a veces a nuestra carne le gustan las cosas del mundo, todo lo que el mundo ofrece, y vemos que Satanás está para eso, dice la palabra del Señor, que Satanás está para matar, hurtar y destruir. Dice, en todo tiempo Satanás quiere atacarnos en esto, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Si vemos cómo a veces es difícil estar en nuestro trabajo, porque vemos que qué es lo que, si no trabajas con gente que es seguidora de Cristo, cristiana, ¿qué pasa? Te empiezan a poner música de la que no nos edifica a nosotros. Sin embargo, nosotros estamos ahí, ¿por qué? Porque necesitamos el trabajo. Tampoco podemos salir corriendo. Aunque estamos ahí trabajando, nosotros no quiere decir que nosotros no vayamos a hablar del Señor. Al contrario, nosotros hablemos del Señor, que tarde o temprano tenemos que ganarlos para Cristo. Nosotros tratemos de ganar a esa gente para Cristo, no que ellos nos ganen para el mundo. Siempre, como le digo, siempre animándolos, hermanos, siempre en todo tiempo de tratar de estar firmes, de poner nuestra firmeza en el Señor, para que nosotros podamos llegar a la meta final, porque en serio yo no puedo imaginar que sería tan hermoso poder llegar ese día y gozar de los deleites que el Señor tiene para nosotros. Porque dice la palabra del Señor, no solo va a ser un día, dice, sino va a ser para siempre. Por eso, como dice el salmista, dice, mejor es estar en la casa del Señor, mejor es estar un día en la casa del Señor, dice, que 1000 fuera de ellos. Pero hay mucha gente que prefiere estar ahorita afuera, en otro lado, que estar en la casa del Señor. Dice, no, ya más adelante, quizás, cuando sea viejo, pero ¿qué tal y no lleguemos a viejo? Porque nosotros no sabemos cuándo el Señor va a decidir quitarnos la vida. Por eso
Mientras tengamos, dice la palabra del Señor, mientras hay vida, dice, hay esperanza. Y si nosotros tenemos vida, entonces ¿qué debemos hacer? Debemos de tratar de buscar al Señor porque no sabemos cuándo. Incluso no sabemos tampoco cuándo va a venir el Señor, porque la palabra dice el Señor que nadie lo sabe. Puede ser un abrir y cerrar de ojos. Me dice que qué rápido es eso, ¿verdad? Le dice la palabra del Señor que así va a ser la venida del Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Cerrar de ojos. Le voy a leer Efesios 6 del 10 al 7. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos que el Señor nos dice que, la palabra del Señor nos dice que nos debemos de vestir ¿de qué? De la armadura de Dios, dice. ¿Para qué? Para que podamos resistir las acechanzas del diablo, dice. ¿Y cómo podemos vencer todo eso? ¿Cómo podemos soportar todo eso? Leyendo la palabra, meditando la palabra, como dice Josué 1:8. Ayunando, orando, viniendo a la iglesia. ¿Por qué viniendo a la iglesia? Porque si venimos a la iglesia, el predicador quizás nos abre, no el predicador, sino el Señor Jesús quizás use al hermano que está aquí arriba, y esa palabra nos va a pegar, sí, tiene razón el hermano, así que vamos a hacer, vamos a llegar a nuestra casa y que vamos a echarle ganas. Como le digo, no solo hoy, sino todos los días. Y sobre todo, por eso nos dice la palabra del Señor que debemos de ponernos, dice, la armadura del Señor. Siempre haciendo todas esas cosas, hermano, vamos a poder estar firmes y vamos a poder, dice, alcanzar, llegar a la meta, alcanzar la vida eterna. Dice el 16 de Efesios. Dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué el escudo de la fe? ¿Alguien me puede decir por qué el escudo de la fe? Amén. La palabra del Señor dice, sin fe, dice, es imposible agradar al Señor, dice. Entonces, ¿qué va a pasar si el enemigo viene y nos ataca y nos tumba la fe? Una vez que nos tumbe la fe, nosotros nos vamos para abajo. Pero por eso dice la palabra del Señor, sobre todo se toma el escudo de la fe, dice, ¿para qué? Para que con fe todo es posible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso les animo a que sigamos firmes y adelante en las cosas del Señor. Y pongamos en práctica todo lo que la palabra del Señor nos dice. No solo este pedacito, sino todo, como también el gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es parte también de la palabra del Señor, que es lo que el Señor, que sea uno de los dos grandes mandamientos. Igual el Señor le dice, ¿qué es lo que le dice el Señor a los jóvenes? Dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos que también la palabra de Dios es para todos, hermanos. A todos, yo pienso que a todos, si nosotros nos podemos a leerla, en cualquier pedacito que uno lea, va a decir, oh, esta palabra me está hablando a mí el Señor. No, y cuando encuentre uno esa palabra que diga, oh, tiene que hacer esto, y si uno está haciendo lo contrario, diga, no, esta palabra no es para mí, es para el hermano. Recuerden que la palabra del Señor dice que a veces nos va a doler, va a ser dura la palabra, pero va a ser de bendición. Así que nunca digamos va a ser para el hermano. Nunca digamos que la palabra no es para mí, que es para el hermano. No, siempre digamos, no, la palabra es para mí. Porque a nosotros aceptar eso, a nosotros aceptar en algún momento de que estamos haciendo algo mal, es donde el Señor va a obrar en nosotros. Y sobre todo pongámonos pues, a cuentas con el Señor, y si quizás le hemos fallado, decimos, oh Señor, perdóname y ayúdame a estar firme, Señor, para seguir adelante, para poder llegar a la meta final, a la nueva Jerusalén.
y poder gozar del mar de cristal, de todo lo que es para siempre. Ya cuando llegue ese momento no sabemos, quizás todavía estemos vivos, quizás muramos o estemos descansando, dice la palabra del Señor, pero tarde que temprano va a llegar ese día. Y si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, permanecemos firmes, pase lo que pase, muramos o vivamos, vamos a llegar a la meta y vamos a llegar a la vida eterna con el Señor algún día. Amén. Amén, hermanos, les invito a que pasen enfrente. Si alguien quiere pasar enfrente y pedirle al Señor que Él sea que obre en nuestra vida, y si en algún momento de nuestra vida hemos resbalado, decirle al Señor, Dios mío, ayúdame para seguir firme, para que yo pueda llegar a la meta que tú nos das. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.